Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que es la comunicación entre el ser humano y el Eterno y Dios, que en la religión judía llamamos tefilá, que significa oración, también significa rezo, pero también significa verse a uno mismo, juzgarse a sí mismo. En fin, vamos a tratar de ver cómo es que nos podemos comunicar con el eterno Dios, ¿verdad? Normalmente una comunicación es de ambos lados, es decir, uno se comunica y otro escucha y viceversa. ¿Cómo es que escuchamos al Eterno? Bueno, la principal forma de escuchar al Eterno es a través de la Escritura, a través de la revelación que el Eterno ha dado a Moshe, con los 5 libros de Moisés y todos los profetas y los diferentes personajes de la Torá que han escrito salmos, en fin, todo está escrito ahí, ¿verdad? Dios se ha comunicado con nosotros y ahí es donde vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es el libro que nos da cuando nos manda a este mundo para poder seguir el camino, el derech, ¿verdad? El camino del Eterno es seguir el camino que nos enseña la Torá, que viene siendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, también es posible que podamos escuchar a Dios en sueños, pero pues no es fácil y a veces algunos sueños no son claros. Cuando se le consulta a una persona, pues para interpretar los sueños debe ser una persona que tenga esa relación con Dios como la tuvo Yosef, ¿verdad? Y aparte, la revelación solamente viene de Dios y eso lo veremos en otra ocasión, cómo podemos interpretar los sueños. Hoy vamos a ver cuál es la comunicación de nosotros hacia el Eterno. Verdaderamente la tefilá, la oración, es uno de los actos, o quizás el acto más humano que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto un animal hacer tiempo para una oración. Sabemos que los animales alaban al Eterno de diferentes formas, como los pájaros. Tenemos una sección, ¿verdad?, dentro de nuestra literatura que se llama el Perek Shirah, que habla acerca del canto de los animales y la interpretación de ese cantos, pero nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de alabar a Dios y de comunicarnos con Él a través de la tefilá. Hay diferentes formas de tefilá, de oración o de rezo. El Talmud enumera 10. No voy a enumerar todas ahorita, pero principalmente tenemos Hoda'ah, Bakashá y Moda'ah. Por ejemplo, tenemos Hoda'ah, que es aceptar que el Eterno es Dios, reconocimiento. Tenemos agradecimiento del Eterno y también tenemos petición. Básicamente esas son las 3 formas en que nos comunicamos con el Eterno, y espero que después de estos minutos tengamos una conciencia y una motivación para poder comunicarnos con el Eterno, de perdido 3 veces al día si somos hombres, y las mujeres también deben de orar. Verdaderamente hay una quizás malinterpretación he visto yo que en muchas comunidades se piensa que las mujeres no tienen la obligación de orar. Más allá de lo erróneo está eso, porque está muy erróneo. Las mujeres sí tienen obligación de orar, las que son las sefardí de 2 veces al menos, y las en la mañana, tarde, y las ashkenazí 3, ¿verdad? Claro que si una mujer tiene 8 hijos o 5 hijos y uno de ellos está enfermo o no los puede cuidar, bueno, entonces no tiene la obligación de hacer completamente toda la tefilá, pero de perdido el Shema y lo básico sí está obligado. Porque generalmente las mujeres están obligadas a hacer los mandamientos, todos los mandamientos negativos, claro, y los positivos, sí, los lota hace,
negativos, y los ta'aseh shelo gambra zman gabra, los cuales no dependen de un tiempo fijo. Por ejemplo, estar dentro de una sukkah. Una mujer no está obligada a estar dentro de una sukkah, pero verdaderamente pues sería una excusa muy barata realmente no hacerlo, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Y el hombre, bueno, estamos obligados a orar al Eterno. ¿Por qué? Porque nos tenemos que reportar con nuestro Creador 3 veces. ¿Cómo? Al menos estoy hablando del pueblo judío y del pueblo que se ha unido al pueblo judío. Dentro de la religión judía tenemos 3 oraciones: en la mañana, en la tarde y en la noche. Y mucha gente piensa que estas oraciones de la tefilá surgieron porque como ya no tenemos templo, y en el templo había al menos 3 sacrificios al día, en Shabbat 4, entonces ahora en vez de llevar los korbanot, los sacrificios, que korbanot significa acercamiento hacia Dios, entonces en vez de hacer los korbanot, ahora hacemos shacharit, minja y arbit o marir. Shacharit, que es que corresponde a la ofrenda de la mañana, minja de la tarde y marir de la noche. Aunque marir no está obligado realmente, solamente rabínicamente está obligado. Y hay una discusión en el Talmud en torno a marir, pero sin embargo, al final de cuentas, sí tenemos que hacer la oración de marir, y sin contar la oración de irse de cuando uno se retira a dormir, que se llama el Shema al-Hamitah, no es a la mitad. A la mitad quiere decir cama en hebreo, la oración de la cama. Entonces, eso es muy importante y lo veremos en otra clase, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos protege al alma cuando sale al dormir, nuestra alma sale y va, al menos por un momento, ¿verdad?, fuera del tiempo y el espacio, va y se reporta a los cielos y se regresa. Pero si no tenemos esa protección angelical, puede haber interferencia de espíritus inmundos y a veces despertamos cansados o se puede afectar nuestra salud espiritual. Entonces es importantísimo verdaderamente hacer incluso la oración del Shema a la mitad, pero ahora estamos hablando solamente de las oraciones del día, durante el día. Entonces sí, verdaderamente hay cierta verdad en que las oraciones suplantan a los sacrificios, pero no completamente. Sí corresponden a los sacrificios y de cierta forma suplantan, y se han añadido oraciones como el Ketoret y como oraciones que hablan acerca de los korbanot para llenar ese vacío. Pero sin embargo la oración existía antes de los korbanot. Antes de que hubiera sacrificios, ya había la tefilá, la oración. De hecho, Adán, el primer hombre, pues en cierta forma oró con Dios, habló con Dios, se comunicó con Dios. Sabemos que Abraham vino, oró a Hashem una bakashá, pidiéndole que no destruyera Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Noah caminaba con el Eterno, se le critica porque no oró por su generación, pero sí oraba al Eterno. Y en realidad en cada generación siempre el pueblo de Israel ha orado al Eterno. La oración ya comunitaria se estableció a partir ya, pues podríamos decir, de Moshe Rabbeinu, y en el tabernáculo, en el Mishkan, pero la oración particular directamente al Eterno siempre ha existido antes. ¿Y por qué, verdad? Porque el Eterno tiene un trabajo para nosotros, y el trabajo del pueblo de Israel, entre muchas cosas que Dios nos ordena, es no solamente pasarla bien en este mundo, tratar de ser exitosos económica, física, espiritualmente, sino también hay Avodat Hashem, el trabajo de Dios, el trabajo del Eterno, que es hacer tefilá, ¿verdad? Hacer la oración 3 veces al día. Tenemos que reportarnos con nuestro jefe, con nuestro Creador,
y darle gracias, en primer lugar, ¿verdad? Reconocerlo, darle gracias y en fin, también tenemos tiempo para hacer peticiones, las cuales en un momento dado pueden cambiar nuestro manual, pueden cambiar nuestro destino, porque en realidad el hombre tiene libre albedrío, pero una persona tiene que nacer con cierta familia, tiene que nacer en cierto país, tiene que tener ciertas cosas predestinadas. Hay un camino que hay que seguir, pero dentro de ese camino tenemos libre albedrío. Y para seguir el camino correcto, pues le tenemos que pedir al Eterno que nos conduzca en ese camino. Ya nos ha dado la forma de hacerlo a través de sus mandamientos. Y parte de sus mandamientos no solamente es comer kosher, no solamente es asistir al Shabbat y a los festivales, sino también hay mandamientos negativos que no se ven. Todo la elevación de los midot, la elevación de todas las características humanas, por ejemplo, como la bondad, ¿verdad? Todas las emociones que tenemos, la ira también, el miedo, todo eso tenemos que refinarlo. Por ejemplo, la ira es buena, pero cuando está bien encausada. Bueno, la ira nunca es buena. El enojo, también te tienes que enojar si algo realmente no está bien, pero no llegar a la ira, perdón. Lo que quiero decir es que las emociones que Dios nos dio pueden servir para bien o para mal, ¿verdad? Y hay que saber cómo utilizarlas. Incluso también hasta los extremos, ¿verdad? Podríamos decir, pero con mucho cuidado, como la ira. Pero entonces, 3 veces al día tenemos la oportunidad de hablar directamente con el Eterno nuestro Dios. ¿Y qué sucede? Que la tefilá, la oración que tiene el pueblo de Israel, está basada en lo que implantó, ¿verdad? El Anshei Knesset Hagdolah, los hombres de la gran asamblea, es decir, desde Moshe Rabbeinu se implantó y luego el tabernáculo, luego el templo, se implantó una forma de orar que consiste en 18 bendiciones que se llama el Amidah. Eso sin contar las oraciones del Shema, que es el versículo de Deuteronomio 6:4, donde decimos: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Que tenemos la ordenanza de decirlo cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces hay una estructura dentro de la tefilá que se ha establecido y es importante, y les voy a decir por qué. Ahora, el primer libro de oración, el libro de oración que acompaña a todo judío, a todo aquel que se une al pueblo de Israel, a todo creyente en Dios, verdaderamente es el libro de Tehilim, el libro de Salmos, ¿verdad? Este libro de Salmos está dividido en 5 libros y corresponden a los 5 libros de Moisés también, porque aquel que lee Tehilim es como si hiciera toda la Torah, porque te motiva a hacer la voluntad del Eterno. Solamente lean el Salmo 119, que tiene todas las letras del alfabeto hebreo multiplicadas por 8. Entonces es importante, ¿verdad? Torah tziva lanu Moshe, es Tehilim. La Torah nos las ordenó a nosotros Moshe, pero tenemos otro libro que usamos hoy día que se llama el Sidur. Sidur viene de la palabra Seder, que significa orden, y el Sidur es el libro de oración del pueblo de Israel. Ahora, dentro del Sidur hay un espacio en donde oramos simplemente de nuestra propia mente, ¿verdad? De una forma no fija, sino simplemente emotivamente, espontáneamente, por decirlo así, y tenemos ese tiempo. Pero también tenemos la Avodat Hashem, el servicio a Dios. Avodat también significa trabajo, el trabajo que tenemos que hacer. ¿Nuestro trabajo cuál es? Bueno, no solamente es tomar café y pasarla bien viendo
programas de televisión ahora, que tantos hay, sino que también tenemos que hacer diferentes acciones, ¿verdad? Durante el año tenemos festivales, tenemos mandamientos diarios, tenemos mandamientos temporales, y durante el día tenemos 3 partes en donde oramos, en la mañana, tarde y la noche, porque santificamos el tiempo, ¿verdad? Desde que puedes distinguir el color azul y el verde, dice la Mishnah en Berajot, ¿verdad? Desde que puedes, desde que sale el sol, ¿verdad? Alea Amud Hashakat, desde que salen los pilares del sol, desde la mañana ya puedes decir el Shema, hasta donde la oración de la mañana es desde que amanece hasta el mediodía, la de la tarde desde el mediodía hasta que anochece, y la que no anochece es desde que la del Ma'ariv, la de la noche es desde que anochece, desde que se mete el sol hasta la medianoche, Ad Hatzos. Aunque si no la hiciste, tienes permiso de hacerla más adelante, pero no es recomendable. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la oportunidad de estar directamente hablando con el Eterno 3 veces al día. Y no estamos hablando a una pared, ¿verdad? Porque eso pensaría cualquier persona que no cree en la existencia de un ser divino. Pero nosotros sabemos que las oraciones se responden, pero ¿cómo se responden? ¿Y para qué sirven verdaderamente? Bueno, la oración sirve para sostener el mundo, en primer lugar, para traer santidad. Cada vez que leemos salmos, los ángeles vienen a escuchar, se supone. Cuando oramos salmos, cuando estudiamos Torah. Otra forma de comunicarse con Dios es, como dije yo, estudiando Torah, que es un nivel muy alto. Pero ahora estamos hablando de la tefilá. Entonces, los ángeles vienen y escuchan. Entonces, cuando entramos a un cuarto que está vacío, este cuarto aparentemente está vacío pero no está vacío. Hay moléculas, submoléculas, metrones, motrones, no sé, neutrones, pero no los vemos. También en el mundo espiritual hay cosas que suceden, ¿verdad? Cuando la persona ora. Ahora, ¿cómo debemos de orar? Tenemos la tefilá estructurada, que se ha estructurado con bendiciones de la mañana y tarde y noche. La base principal de la oración son las 18 bendiciones, el Shemona Esrei, o que son más de 18, pero es el Amidah, que lo hacemos de pie, con los pies juntos y orando directamente al Eterno. Cada quien lo hace, participamos en la oración. Cuando el pueblo judío va a la sinagoga, no solamente vamos a escuchar que alguien hable o que nos predique, sino vamos y participamos junto con todo el mundo y nos unimos al pueblo de Israel en tiempo y en espacio, aunque la hora en Jerusalén sea diferente de la hora en Washington y la hora en Buenos Aires y la hora en México, como quiera, en el tiempo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Cada quien en su Shabbat está observando ese mandamiento, ¿verdad? Pero normalmente comenzamos la oración, ¿verdad? Con el Sidur, que está escrito en idioma hebreo, y es recomendable leerlo en el idioma hebreo. ¿Por qué? Bueno, claro que si se lee la oración en castellano, en español o en inglés, está bien, porque hay que entender lo que se está diciendo. Eso es válido y es correcto. Pero públicamente, no sé, no es que esté prohibido, pero no es realmente hoy día que podemos aprender hebreo tan fácilmente, yo diría que no es correcto. Públicamente se lee en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque no debemos de rebajar el idioma hebreo a un idioma latino, un idioma romano, o un idioma chino, o anglosajón, o griego, sino que las palabras hebreas tienen santidad, tienen kedushá, ¿verdad? Y cuando vemos las letras también en hebreo, se filtran directamente a nuestra alma con la esencia original,
porque si las filtramos con las letras latinas, no pasa nada, pero eso es, no pasa nada. Pero cuando lo hacemos con las letras hebreas, hay más que dushá. Si las leemos en español, no pasa nada. Dios como quiere, escuchen nuestras oraciones, y si no pueden, pues tienen que leerlas en español. Pero verdaderamente, pues les recomiendo mi curso de hebreo, que está en línea en yeshivaorleolam.com o diplomadojudiobiblico.com, y en 2 semanas aprenden a leer y escribir hebreo ahí. ¿Verdad? Está comprobado. Este curso lo hice en 1992 con la ayuda del Eterno. Entonces me veo un poco más joven ahí, pero lo que sucede es que cuando oramos, debemos hacerlo no solamente con el pensamiento, así pensando la oración, sino leyendo las palabras adecuadamente y pronunciando las palabras. Pronunciándolas, no gritándolas, pero suficientemente para que la oiga nuestro oído. ¿Por qué? Porque Hashem creó el mundo a través del verbo, a través de hacer el tiburón. Entonces, ¿qué sucede? Que las palabras, las afirmaciones de nuestra boca tienen cierta fuerza espiritual de crear, ¿verdad? Entonces crean una reacción, una acción que crea una reacción, ¿verdad? Nosotros creamos una acción y entonces hay una reacción en los cielos después de que oramos. Normalmente comenzamos con las bendiciones de la mañana diciéndole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque endereza al que está encorvado. ¿Por qué? Porque da fuerza al que no tiene fuerza, porque da vista al que no ve. Damos gracias al Eterno por muchas cosas, ¿verdad? Físicas, porque empezamos con el mundo físico y nos vamos elevando conforme vamos orando. Durante la mañana nos vamos elevando por los diferentes mundos espirituales. Como saben ustedes, hay diferentes mundos espirituales que no son planetas en este sistema solar, sino que va más allá del tiempo y el espacio, están en otra dimensión. Entonces, cuando uno ora, empezamos con el mundo de así ya, el mundo de acción. Estamos hablando acerca de, vamos a dar gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque nos creó con orificios. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo funcione bien. Oramos al Eterno por todo. Y después seguimos con, por ejemplo, con Pesuqué de Esmirá, con salmos, y nos vamos elevando al mundo de Yetzirah, al mundo de formación. Y después con el Shema, cuando llegamos al Shema, al mundo de creación. Y cuando llegamos a la Midá, llegamos al mundo de Atzilut, y al final podemos llegar al mundo de Yehidá, en cierta forma, ¿verdad? Olam Yehidá, que es una unión con el Eterno. Pero si no oramos bien, a veces las oraciones no son inmediatamente aceptadas. Entonces hay que saber orar, hay que tratar de enfocarse uno correctamente, tratar de quitar todos los pensamientos negativos, etc. Y es una oportunidad, ¿para qué? Para que el Eterno, al escuchar nuestras oraciones, que escucha todas las oraciones, claro, pero si no hacemos las oraciones bien, normalmente, de acuerdo a nuestra tradición, incluso tradición cabalística, pues las oraciones esperan a ser respondidas por más tiempo. Por eso decimos, esperemos que que las palabras de nuestra boca sean aceptables para ti, decimos también, ¿verdad? Decimos, Hashem, abre mis labios para que mi boca declare. Y al final decimos, Ose Shalom Ibromav, aquel que hace la paz en los cielos, que haga la paz en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando las oraciones suben, realmente hay un conflicto, ¿verdad? Hay un juicio. ¿Se van a aceptar las oraciones o no se van a aceptar? Y hay jueces. Esos jueces no son jueces humanos.
es el Sva, es toda la corte celestial del Eterno, y entonces nuestras oraciones están en prueba, ¿verdad? Si yo pido por algo negativo, no me lo van a dar. Si alguien pide porque a alguien le vaya mal, pues no va a pasar eso. Sería al contrario, no sería una bendición, sería una maldición. Entonces, si yo pido por algo que me va a hacer daño, pues no me van a aceptar esa oración. Solamente se aceptan aquellas oraciones que son benéficas para uno, ¿verdad? Aunque pensemos que algo va a ser benéfico y no se responde, es porque no es benéfico, porque Gam Zule Tová, porque todo lo que el Eterno hace es para bien. Pero al saber orar, verdaderamente podemos incluso ayudar a los enfermos, incluso pedirle al Eterno que cambie su decreto, ¿verdad? Pedimos por Parnasá, por sustento, ¿verdad? Dialogamos, estamos en cierta forma, en cierto juicio con el Eterno. Vamos a usar bien esa Parnasá, ese sustento, ¿verdad? Ese dinero que nos va a dar, lo vamos a usar para bien y nos lo da, ¿verdad? Yo diría que realmente un 80% de las oraciones se escuchan y se responden, y las verdaderas oraciones, más del 50% tienen efecto, verdaderamente. Lo que pasa es que muchas veces no vemos el efecto, pero es importante reportarse con el Eterno 3 veces al día. Imagínense que están en un trabajo y nunca llaman. No, te reportas, ¿cómo vas, no? Todos los días tienes que reportar. Nosotros nos reportamos con el Eterno y nos preparamos para el día. ¿Cómo? Bendiciendo, agradeciendo al Eterno primeramente. Hay que agradecer. Eso es parte de la enseñanza. La oración nos enseña diferentes cosas. Incluso el Sidur nos enseña historia. Decimos porque el Eterno ha hecho milagros, Kile Olam Hasdo, porque su misericordia es para siempre, y nos enseña la historia de nuestro pueblo. Y a aquellos que no son del pueblo de Israel, bueno, que se unen al pueblo, ven las maravillas que ha hecho con el pueblo de Israel, y todos aquellos que se han unido, que al final el mundo entero vamos a estar en la misma situación, bajo un solo rey, ¿verdad? Bajo un solo Dios, que es lo que hay, pero al final se va a saber completamente que hay un solo Dios. Entonces, la tefilá es importante, es algo que podemos hacer. De verdad, que si supiéramos los efectos que tiene la tefilá, la oración, en la mañana lo primero que haríamos es ir a la sinagoga. Y todos los shabbats iríamos a la sinagoga. O al lugar de oración donde hagamos la oración. O al minyan o lo que sea. Iríamos. ¿Por qué? Porque veríamos, si nos diéramos cuenta del compromiso que tenemos y de las bondades que el Eterno tiene para nosotros, y sobre todo si a través de la tefilá también nos transforma completamente, nos da fuerza, nos trae santidad, nos eleva espiritualmente. Como dije, en la mañana ya estás en otro mundo incluso, ¿no? Claro que regresamos a este mundo porque es el mundo de así ya. En este mundo es el mundo en que podemos, por libre albedrío, hacer méritos y elevarnos y purificarnos espiritualmente. Entonces comenzamos, estos días hemos comenzado hace unas semanas con la sección de Shemot, del libro de Éxodo, que habla, ¿verdad?, del Éxodo y de los nombres de los hijos de Israel. Y también una sección grande, enorme, habla acerca del nombre de Dios en estas primeras parashas, ¿verdad? De Shemot, Vaera, y nos dirigimos a Dios como Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas en que podemos dirigirnos directamente y evitar el paganismo completamente. Cuando oramos decimos Adonai, no pronunciamos el nombre propio de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, porque si tu padre se llama Carlos, no le dices, oye Carlos, ¿cómo estás? Sino que le dices Padre, por respeto y por otras cosas más profundas, ¿verdad?, que hay
para que no lo malucen otros, en fin. Pero podemos llamarle al Eterno Avinu Sheba Shamayim, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Los diferentes nombres de Dios expresan diferentes cosas también. Elohim, pues habla de un Dios como juez generalmente, o un Dios en este mundo, ¿verdad? El Dios de pluralidad, que es un solo Dios, pero que creó una pluralidad, Elohim. Adonai, bueno, es el Dios de misericordia. El Shaddai es el Todopoderoso, en fin, el Todo Suficiente. El Elión, el Altísimo. A través del Sidur aprendemos verdaderamente cómo dirigirnos a Dios. Entonces yo los invito a que aprendan principalmente a leer y escribir en hebreo, si pueden. Si no tienen un Sidur, lo mejor es los salmos directamente. Podemos leerlos. Hay salmos para una semana. En una semana puedes terminar los salmos, o en un mes, o en diferentes tiempos, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Verdaderamente es importante reconocer que hay un Dios, agradecer, incluso alabar. Tenemos diferentes tipos de alabanza, Halel, tenemos discursos de historia, tenemos de alabanza, simplemente de enseñanza. Los salmos abarcan los diferentes aspectos de la tefilá. ¿Por qué? Porque no solamente somos un cuerpo y materia, nada más, sino que tenemos un alma. Y esa alma, a través de nuestra vestimenta, podemos expresarla a través de nuestro pensamiento, machshavá, ¿verdad? Nuestro dibur, nuestra habla, y maise, y nuestra acción. Entonces, cuando utilizamos esas tres cosas, al hablar con los labios, ¿verdad? Estamos haciendo una acción, estamos alabando al Eterno, ¿verdad? Y a veces el pueblo de Israel nos mecemos hacia adelante y hacia atrás, y hay muchas explicaciones para eso. Lo hacemos intuitivamente, pero es como una flama que se mueve, ¿verdad? Porque tampoco vamos a alabar a Dios simplemente como una estatua, ¿verdad? No estamos cuidando a la reina de Inglaterra, ¿verdad? Tenemos que tener una expresión en nuestra cara, ¿verdad? Y una expresión en nuestra voz. Y entonces yo los invito a comunicarse con el Eterno todos los días y 3 veces al día. Desde el rincón de Jerusalén, judaica, restaurante kosher en Monterrey, Nuevo León, México. Shalom, soy el Rabino Ben David, y para informes pueden llamar al 81-2600-2181 para asistir a este restaurante de comida kosher y clases de Torah y librería judaica, entre otras cosas. Shalom Aleichem.